pues quisiera que empecemos un poco a conversar con Hilda sobre, quiero hacer digamos, el tema del que se va a hablar hoy. La ponencia de Hilda es el bordado como práctica artesanal representativa de la región norte del país y herramienta identitaria de la mujer quichua Otavalo. Realmente yo quería hacer, digamos, una pequeña introducción hablando sobre el tema de la alta costura. De alguna manera yo siempre he estado un poco escéptico a la palabra y al uso de alta costura dentro del país, porque este es un título que se lo da cuando uno pertenece a un gremio en París. De hecho, el único diseñador latinoamericano que se lleva o que tiene el título de alta costura es Oscar de la Renta, y para uno recibir ese título, pues uno tiene que tener digamos, tiene que no tener máquinas, sino hacer solamente el trabajo a mano. Eh, Aparte de eso, el taller debe estar en París, entre otras cosas. Pero pues gracias a estas conversaciones que he tenido con Hilda y con mi equipo, pues he logrado abrir de alguna forma en mi cabeza y saber que de hecho en el Ecuador sí se hace alta costura. Quizá no tenemos el título, pero sí se hace alta costura. Eh, pues también pues me encanta la idea en cuanto a, digamos, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del diseño, siempre estamos muy inspirados en lugares fuera del país y realmente creo que es momento de empezar a ver hacia adentro. Por ende, pues el tema de poder hacer colaboraciones con artesanos del nivel de Hilda, quienes buscan rescatar nuestras tradiciones y rescatar nuestra cultura y rescatar nuestro arte. Repito, quiero hacer énfasis en considerarnos artistas, el poder hacer algo de beneficio mutuo. Nosotros estamos como marca haciendo algunas colaboraciones y creo que es momento de que haya mucho ese 50-50, o sea, darle tanto digamos que se lleve los aplausos el diseñador y el artesano a la vez, 50-50, buscar un verdadero concepto de colaboración donde se busque ese 50-50, digamos, han habido un par de asuntos internacionales donde grandes marcas europeas se han apropiado de diseños de Latinoamérica y esto pues les ha llevado obviamente a tener problemas legales y creo que el problema no está en apropiarse, creo que lo importante es apropiarse, alterarlo de alguna manera, pero con el conocimiento de los artesanos y darles de todas formas el crédito necesario, y me refiero con crédito necesario que realmente sea el 50-50, como ejemplo, que en la pasarela de París salga Versace por el nombre de los artesanos o de la comunidad. Así es que, pues, con esto yo quisiera hacerle un par de preguntas a Hilda, una de ellas, ¿qué opinas sobre la alta costura? Y la siguiente, ¿qué opinas sobre las colaboraciones eh, con marcas, digamos, de ropa más prêt-à-porter o alta costura, que son, de hecho, somos una industria que movemos la economía, ¿no? Entonces, se tiene que un poco interpretar. Okay. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero que nada, estoy muy agradecida con CIDAP, ¿no?, por este espacio. Realmente he estado viendo los últimos conversatorios y, y me he quedado asombrada por el conocimiento, por el talento que las personas que han estado dentro de estos días dando sus charlas, análisis sobre todo. Me ha parecido realmente impresionante, ¿no?, la cantidad de conocimiento que se está repartiendo en este espacio. Bueno, un poco les voy a hablar acerca de mí para adentrarme al tema. Yo soy arquitecta interior. Con el paso del tiempo y según mi experiencia, incursioné en este campo, ¿no? A través del tiempo
con respecto a mi trabajo, no meramente llamado por mí, sino pensaría en este caso, por ejemplo, la persona que en este caso escribió mi biografía, ha sido una de las personas que me ha dado el título de alta costura. Y no únicamente por el hecho de manejar el tema del elemento artesanal como tal dentro de mis prendas, sino también por el proceso que damos en la elaboración de cada uno. O sea, no es una prenda que se masifica. O sea, por ejemplo, cada prenda es única en su elaboración, ¿no? Desde los elementos que se coloca, no tenemos prendas en serie, entonces prácticamente todo está desde la elaboración del bordado hasta que sale del taller, está hecho desde una prenda o un producto muy personal, ¿no? Entonces, asumo que por eso fue colocado como esto, ¿no? Como alta costura, como una prenda única también. Bueno, si es que no estoy mal, Gustavo, con relación eh, a la segunda pregunta, me estabas comentando que ¿qué opina acerca de trabajar conjuntamente, ¿no es cierto? Con Sí, otros. qué opinas sobre las colaboraciones con otros? Tú llevas ya algunas, digamos, has hecho algunas colaboraciones. ¿Qué opinas sobre las colaboraciones que has hecho o hacia dónde ves que debería ir el tema de colaboraciones? ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? ¿Sientes que se te ha dado el realce a tu nombre y a tu trabajo al momento de hacer esas colaboraciones? Ok. Yo personalmente no he tenido malas experiencias con respecto a las colaboraciones. Quizás sea porque entro como una marca, ¿no? Eso es algo diferente a la experiencia de un artesano, por ejemplo. No tienen el mismo papel en este caso, ¿no? En mi caso no tengo ningún inconveniente. Obviamente dentro de los espacios en los que se pueda manejar no únicamente el concepto, sino la ideología que cada uno tiene y podamos compaginar, ¿no? Como trabajo eso. Ok, perfecto, fantástico. Entonces, creo que podemos dar paso, después de esto, creo que podemos dar paso a tu ponencia. Uh -huh. Voy a abrir una ventana. ¿Se está viendo la pantalla en este momento? Perdón. Sí, está perfecto. Permítanme un momento, estoy con un tema acá. Tenía que abrir desde la página principal. Ya. Ahora sí. Ya. Listo. Bueno, mi tema de hoy es el bordado como práctica artesanal representativa de la región Sierra Norte del país y herramienta identitaria para la mujer quichua. Un poco de reseña histórica acerca del tema del bordado.
Realmente para las mujeres indígenas hasta, hasta antes de que Rosario Payales llegara a formalizar como labor el bordado en este caso, no existía como una labor formal. La mujer tenía como, se puede decir en este caso, como, era como, como el ayudante de su esposo, como el ayudante de su papá. Entonces, prácticamente lo que ella hizo en 1940, trajo un grupo de monjas para um, enseñar a las comunidades de Zuleta el oficio del bordado, ¿no? Entonces, de esa manera, más allá de entrar como algo formal, llegó a ser parte de la regeneración económica de esta zona. Otra de las historias contadas acerca de lo que sucedió con el bordado es que, por ejemplo, las mujeres indígenas que vivían o que continuamente estaban conectadas dentro de las haciendas tenían esta relación con el bordado por tenerlas, eh, por ver, ¿no? A las mujeres de los patrones o de los dueños de la hacienda bordar. Entonces, lo que a las mujeres se les ocurrió es que deshilaban, por ejemplo, retazos de tela para de esa manera ir experimentando, ¿no? Con este material. Y bueno, los primeros indicios, se puede decir, del bordado nacen de esta práctica, ¿no? De utilizar, al reutilizar estos materiales. Hilda, por favor, si puede alzar un poquito la voz. Voy a traer más acá el computador porque creo que tengo un pequeño problema. De esta manera se dio la evolución del bordado, ¿no? Tanto en la técnica, en el dibujo y la combinación. Por ejemplo, ustedes pueden ver a mano izquierda cómo el bordado fue recreándose y al mismo tiempo tomando otro proceso de calidad, ¿no? El bordado, más allá de tener un sentido ornamental, un sentido estético, también cuenta muchas historias, por ejemplo, el estatus social, la edad de una persona, el territorio al que pertenece, por ejemplo. Y de esta forma se hace un elemento identitario dentro de la prenda y dentro de la prenda posiblemente más importante de una mujer indígena. Antiguamente, antes de la blusa que nosotros ahora consideramos la blusa tradicional, lo que se escucha y lo que se relata en las bibliografías, por ejemplo, de Huamán Poma, es que nosotros o nuestras abuelas utilizaban la kushma como la prenda superior, ¿no? Y a partir de varios componentes y el sincretismo que se dio dentro de nuestra ropa, fue recreándose otro tipo de esteticidad. De esta forma, por ejemplo, dentro de nuestra provincia, aunque existen comunidades, diferentes tipos y formas de utilizar la prenda. Por ejemplo, la mujer otavaleña, como se destaca en su blusa tradicional como tal, son los vuelos elaborados, o sea, es una blusa blanca, ¿no? Con vuelos, encajes en este caso, y el bordado, que siempre se va a destacar de esta forma. La mujer cayambi utilizando el bordado al contorno del escote, y los vuelos de una forma más pronunciada.
La mujer de Cotacachi, por ejemplo, tiene ciertos elementos que varían de las otras blusas y al mismo tiempo la colocación del encaje también. Entonces, de alguna forma para nosotros ha sido un símbolo o una forma de mirar a la otra persona y distinguirla también de qué comunidad procede o por ejemplo, mediante sus colores también a qué comunidad pertenece, ¿no? Por ejemplo, en la composición y manejo del color, quise colocar estos dos ejemplos para que más o menos se pueda diferenciar tanto en el dibujo, en la composición del bordado, como en el manejo de los colores, la diferencia que poseen entre una comunidad y otra, ¿no? Las dos quichuas, pero en este caso Cayambi y Otavalo. En la cultura Cayambi, la composición de los colores realmente radica o es monocrómico o es dicrómico. Muy pocas veces se ve una blusa con muchos colores, ¿no? Según lo que me relataban mujeres bordadoras de la zona, es que esto se debe, o sea, se puede decir, esta formalidad en los colores se debe a que también quieren, al tener muchos elementos en un solo bordado, en una sola blusa, quieren seguir manteniendo la elegancia mediante ese tipo de combinaciones, ¿no? También para ellas, muchos de estos elementos representan algunos, perdón, la redundancia, representan representan algunos elementos de la naturaleza, ¿no? En este caso, el campo, el trigo, las montañas, las plantas, las flores por las que ellas mismas se ven rodeadas. Y en el caso de las mujeres de Otavalo, por ejemplo, la forma de la utilización de los colores y la mezcla, las composiciones de las flores es un poco diferente, ¿no? Porque según información biográfica que iba encontrando a través del tiempo, es que ellas generalmente quieren, se puede decir, retomar todo lo que les rodea, pero en este caso, por ejemplo, más allá de los elementos que pueden encontrar en la naturaleza, las flores, las plantas, en la actualidad, las mujeres otavaleñas, por ejemplo, quieren encontrar composiciones más allá, ¿no? Entonces, también se ha convertido en una herramienta de investigación la tecnología. Entonces, de alguna manera, la influencia, por ejemplo, alguna vez una señora que tenía como 50 años de experiencia dibujando, ella me decía, yo, por ejemplo, he buscado dibujos en platos o tazas europeas, ¿no? De alguna forma, todo esto es parte de nuestro entorno, ¿no? Incluyendo la tecnología también. Al mismo tiempo, el bordado se convierte en un elemento muy importante del tejido social. Por ejemplo, dentro de la comunidad de Zuleta, se ha convertido también en un aspecto de desarrollo económico social. Las mujeres, al compartir estos espacios, también están compartiendo ciertas formas, por ejemplo, de estructurar sus colectivos. En la actualidad, por ejemplo, estas mujeres son ayudadas por fundaciones u organizaciones, ¿no? Que hasta cierto punto les han ayudado a fomentar su arte también.
Y por otra parte, la forma como ellas colectivamente han podido manejar ciertos espacios, por ejemplo, de ciertos espacios como comerciales, ¿no? Yo me encuentro trabajando con dos asociaciones de mujeres bordadoras. Entonces, la negociación ya es muy diferente, ¿no? Ellas tienen de alguna forma un poder para manejar su producto. Y por supuesto, esto es una ventaja, ¿no? Para estos colectivos que ya se encuentran como reforzados por esta forma de organización. Al mismo tiempo, por ejemplo, en la comunidad de Zuleta ha resurgido lo que ha conllevado esto del turismo por conocer Zuleta, su arte, sus paisajes. Lo que ha conllevado es otro tipo de turismo, por ejemplo, el turismo comunitario, que es uno de los componentes económicos más importantes también. También, por supuesto, ellos se han organizado de esa forma. De esta manera ellos pueden manejar mejor el comercio justo, ¿no? La vida dentro de sus mismos territorios, seguir cuidando su agricultura, su familia, que es uno de los puntos que dentro de mi experiencia he notado que es algo muy importante para ellos, ¿no? Les voy a hablar un poco acerca de mi trabajo y cómo se va gestando Zafra. Voy a pasar a otra ventana. Aproximadamente en el 2008. Tuve esta idea, ¿no? Realmente fue algo muy personal, fue algo que no tenía en mente sacar para un tema económico ni comercial. Sin embargo, se dio por varias situaciones que en ese momento fueron cuestionándome. Recuerdo con mucha claridad uno de esos eventos fue que cada año se da algo que se llama el Runacay, ¿no? Que es un evento en donde las personas vamos con nuestra ropa formal, lo más formal que tengamos. Entonces, lo curioso fue que esa vez llegó una chica mestiza con un vestido muy ajustado, y prácticamente la mirada de todos los chicos cambió, ¿no? Entonces, siempre me preguntaba por qué nuestra ropa era holgada, flojita y nunca pasaba de eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, para mí fue como querer indagar acerca de la sensualidad de la mujer, por ejemplo, en este caso. Nuestra ropa de líneas tradicionales es esta. Al tener esta inquietud y por otra parte, porque en ese momento justamente estaba dentro de otros espacios, por ejemplo, tenía invitaciones de exposiciones de arte, a otros espacios en donde yo sentía que quería realmente quería cambiar un poco la imagen mía, ¿no? Mentiría si digo que quería cambiar la imagen de la mujer Quichua Otavalo, sino en ese momento estaba pensando en mí. Y es así que
un poco tomé las herramientas de diseño para seguir investigando. Ahí fue justamente que encontré estos datos, por ejemplo, en nuestra blusa antes de todos los cambios que tuvo, por ejemplo, fue una kushma que pasó a esta blusa que tiene bordados, vuelos, tela blanca, que en realidad se parecía más a esto, ¿no? Entonces para mí fue una luz verde prácticamente. Y es así que empecé a elaborar como a investigar un poco más las líneas y lo que podía hacer, ¿no? Como los recursos. Me encantó el hecho de utilizar, por ejemplo, el corset, o sea, ceñir la blusa para crear algo como... Yeah. Son algo como esto, ¿no? En el camino realmente me encontré con muchas sorpresas para mí. Nunca pensé que, o sea, como mujer me sentí un poco cuestionada también porque, por ejemplo, para mí era muy claro que esto era una propuesta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, recibía mensajes algo así como, ¿cómo te atreves a dañar nuestra cultura? Nuestras mujeres son decentes, ¿no? Entonces, para mí tenía un peso muy fuerte todo ese contexto, porque nunca sentí que mi cuerpo pertenecía a alguien más, sino a mí. Entonces, ese sentido de nuestro, para mí fue algo que también me impulsó a seguir creando otras propuestas, porque al mismo tiempo otras mujeres me escribían porque querían la misma blusa o la misma prenda, ¿no? En el camino, por ejemplo, me encontré con personas, con profesionales, en este caso en fotografía, como José, quien me ayudó a crear toda esa composición tan diferente de la mirada que tenía una mujer indígena, ¿no? En este caso, la mujer indígena no pasaba de ser un elemento de un póster turístico, la misma que estaba, no sé, a la orilla del río. Tenía componentes tan fáciles o sea, en el imaginario colectivo, la mujer indígena tenía ciertos roles, se tenía cierta visión. Entonces, para mí fue recrear toda esta investigación y toda esta propuesta. Para mí era como reunir algo para crear algo nuevo, ¿no? O sea, una mirada diferente, con una estética diferente, ¿no? Y así fuimos indagando con otros materiales, por ejemplo, en el bordado con cinta, con pedrería. Realmente estas fotografías son en el 2011 aproximadamente. En ese momento, la fotografía de la mujer indígena era totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, colocar esta fotografía con el anaco un poco más arriba, era otra propuesta totalmente para ese momento, ¿no? Ya no estaba la mujer sentada cerca del fogón, dejándose tomar fotografías para un póster, ¿no? Quería realmente crear esta nueva visión, y no únicamente por mí,
con el paso del tiempo, las mujeres indígenas también han ido respondiendo a mi trabajo, ¿no? A tal punto que después de 2 años, o sea, desde el 2008 al 2012 únicamente las prendas las hacía para mí, pero a partir de ese tiempo ya se fueron convirtiendo en una prenda que se comercializaba. Y así fue como nació Zafra. Muchas gracias, Hilda, por su intervención. Gustavo, si es que desearía hacer Sí, algún comentario. claro que sí. Wow, Hilda, gracias. Gracias por... Qué belleza ver el trabajo, qué belleza realmente ver, bueno, toda la investigación. Como dije a un inicio, realmente te considero un artista. Me encanta ver cómo cómo hay toda una búsqueda atrás de esto, eh, digamos, que respalda tu trabajo. Tengo algunas preguntas. Primero me gustaría saber qué significa Zafra. Viene de una palabra quichua, que la palabra original es Zapra con P, ¿no? Entonces es una palabra que describe todo lo que se descompone en la naturaleza, o sea, hojas, plantas, arbustos. Entonces me llamó mucho la atención porque, claro, en Zafra quería como un poco investigar, como un poco adentrarme en otra paleta de colores diferentes, porque al momento en el que yo estaba diseñando, por ejemplo, lo que estaba de moda eran como los colores muy fuertes, ¿no? Que era muy... Um, algo muy identitario de mi cultura también. Entonces quería un poco indagar con colores como café, como grises, como colores otoñales, que son los que encuentras en la naturaleza al descomponerse. Hermoso. Y cuéntame, ¿cuál es tu sentir hoy en día digamos, la gente va perdiendo la habilidad? Tristemente, al igual que nosotros que hacemos sastrería, voy viendo que existen muchas personas, digamos, aquellos artistas, artesanos en el área del bordado o en mi caso en el área de la sastrería, ya los hijos, los nietos ya no siguen con la gana de querer aprender, quieren salir a la ciudad, quieren hacer algo diferente, quieren dedicarse a algo más tecnológico. Entonces, ¿cómo ves tú en cuanto a la evolución de la utilización de la máquina para bordar? ¿Cuál es tu sentir en esta, digamos, porque ya deja de ser tan romántico y deja de ser tan lo perfecto de lo imperfecto que a mí me fascina del bordado hecho a mano? ¿Cuál es tu pensar o sentir? Creo que es un poco fuera del lugar pensar que nos podemos negar a la industrialización, ¿no? De hecho, creo que hay un sector dentro de nuestras mismas comunidades que no puede pagar una blusa elaborada a mano, ¿no? De hecho, tiene que ser a computador y tiene que ser justamente estas blusas hechas en serie, ¿no? Entonces, yo realmente no me cierro a esto. Sin embargo, dentro de las posibilidades que tengo para seguir trabajando en todo lo artesanal y lo hecho a mano, para mí es muy importante seguir creando, seguir elaborando este tipo de trabajos. Fantástico. Y justamente eso me lleva a preguntarte algo más, un poco para trascender las marcas en general, para trascender. Ya llega un momento en el que no únicamente podemos pensar digamos, en la perfección, sino tenemos que abrir un poco la cabeza y empezar a pensar también en cómo me vuelvo más comercial o de qué forma puedo vender más para seguir dando plazas de trabajo, ¿no? O sea, el tema de la venta es algo muy importante. Eh, ¿Cómo te sientes tú al momento de llevar tu arte, que es tanto de detalle, tan perfecto, tan hecho a mano, a una producción más en serie para venderlo
en mayor cantidad y que tu proyecto pueda ser rentable? Realmente en varios momentos para nosotros ha sido una debilidad, ¿no? Porque tenemos o muchos pedidos o tenemos personas a las que no podemos cubrir, o sea, un número de personas a las que no podemos cubrir. Sin embargo, claro, o sea, claro, esto también corresponde a otras limitaciones, ¿no? Que están atrás, por ejemplo, la mano de obra de calidad. O sea, no es lo mismo ir a buscar y trabajar con un grupo de artesanas bordadoras, porque no todas manejan la misma calidad. Entonces, dentro de los mismos grupos saben quiénes pueden cumplir con eso, ¿no? Y todo esto ha conllevado para que no podamos producir la cantidad que deseamos. Por el momento, lo que nos ha tocado es instruir realmente con mucha paciencia, porque el aprender requiere de eso, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, sí, los grupos han crecido, pero aún seguimos manteniendo esta debilidad, ¿no? Sí, tristemente es algo en lo que, o sea, aquí en el Ecuador tenemos mucha capacidad, mucha creatividad y mucha habilidad en las manos, pero tristemente no siempre encontramos personas que quieran seguir o que quieran aprender, porque la paciencia muchas veces es lo que menos se tiene. Ahora, ya cuando haces una marca, ¿cuál es tu sentir también? Tú me hablas o hablas de tus blusas que son tradicionales, que son para tu cultura, para tu gente. ¿Cómo te sientes cuando otra persona de otra cultura quiere ponerse? O sea, cuando llevas un producto como el tuyo a la moda, ¿qué pasa con una persona que quiere, se me ocurre, se aficiona de una blusa tuya y quiere interpretarla a su manera y quiere ponerse con un blue jean o con un jogger que se utiliza tanto hoy en día o con una minifalda, algo que no tiene nada que ver con tu cultura? ¿Cómo te sientes tú o cuán abierta estás a la posibilidad a que, digamos, alguien que se lleva una blusa para usarla en París y, repito, se pone con un pantalón de terciopelo negro o con algo de otra cultura o de otro tipo de moda? Ujú. ¿Cuál es tu sentir al respecto? Creo que una prenda al volverse comercial automáticamente se convierte en un elemento que depende ya de cómo utiliza la otra persona, ¿no? Y en la cual yo no tengo como potestad para decidir qué se hace. Sin embargo, en Zafra creo que siempre estamos tratando de enviar mensajes, ¿no? O de incentivar a la palabra o al sentido del respeto hacia nuestra cultura, hacia nuestra comunidad, no únicamente por lo que representa la visión de la prenda artesanal y que viene de una cultura, y no necesariamente por eso, sino porque a través del tiempo me he dado cuenta que nuestra prenda es también un elemento de resistencia, ¿no? O sea, algo que con el paso de los años ha sobrevivido a un sinfín de obstáculos que, bueno, en el seno de una familia quichua siempre eh, es común escuchar relatos de nuestros papás, de nuestros abuelos acerca de lo que pasaba si una persona utilizaba fachalina o si utilizaba el sombrero o el cabello largo o la ropa. Entonces, para nosotros sentido de respeto hacia lo que hago, hacia lo que me gustaría que la persona que lo adquiera haga con esa prenda, pues nos toca seguir en la labor, ¿no? Quizá podría ser interesante también que las prendas, no, como idea nada más que se me pasa por la cabeza, que las prendas vengan con parte, digo, que tengan como un librito
pegado a la prenda, que vengan con la historia y con una sugerencia. Si bien no tienes incidencia sobre cómo la gente la usa, pero sí podría haber una sugerencia que podría ser súper interesante. Bueno, yo tuviera 1500 preguntas más para hacerte, pero el tiempo es corto y tenemos que dar inicio a las preguntas de la gente. Así es que no sé si Glendita, usted nos ayuda con eso. Sí, claro, Gustavo, con gusto. Tenemos algunos comentarios felicitando a Hilda. Felicitaciones, dice Carito. Me encantó su desarrollo y su puesta a la venta. Hermosos sus trabajos. Gloria Miriam Osorio dice, adelantada a su tiempo. Felicitaciones, Hilda. Hermosísimo su trabajo. John Saquicela tiene una pregunta. Durante la evolución existe la posibilidad de progresivamente perder aspectos indispensables de la cultura original. A ver, es una pregunta. ¿Podría repetirme, por favor? No, Claro, Hilda. Durante la evolución existe la posibilidad de progresivamente perder aspectos indispensables de la cultura original. A ver, yo pienso que en una prenda, perder no sería la palabra, ¿no? Como les comentaba en un principio, creo que algo que ha sucedido en nuestras culturas es que siempre han sido influenciadas o ha habido un tipo de sincretismo a través del tiempo y eso es inevitable, no únicamente dentro de la cultura quichotavalo, sino de todas, ¿no? Creo que el tema de perder o no, no lo podría yo asegurar o no lo podría yo negar tampoco. Creo que depende de cada una. O sea, por ejemplo, según mi experiencia, hay pueblos y nacionalidades dentro de Ecuador mismo que no tienen una blusa que les identifique como tal. Entonces, lo que han hecho es o si la tuvieron, no sé si no siguió el mismo delineamiento de su blusa original. Entonces lo que hicieron, lo que hacen en este momento tal vez es de alguna forma utilizar también blusas que son elaboradas en Otavalo, ¿no? Entonces creo que depende mucho de ese colectivo, ¿no? Gracias, Hilda. Sin duda alguna, yo creo que de todas formas digamos, en el cambio siempre va habiendo evolución y siempre pueden haber ciertas cosas que se van perdiendo. Creo que lo importante es siempre tratar de mantener de alguna forma lo esencial y lo importante, ¿no? En cualquier cosa, en cualquier diseño. No sé si tenemos más preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tal vez alguna persona del público para que levante la mano, hay una opción allí. Fausto. Ahí están escribiendo también. Yo les agradezco mucho por sus palabras y por las felicitaciones. Hay una una pregunta que nos están haciendo por Facebook. Dice Aida Rico, ¿qué diferencia existe entre el bordado industrial con respecto al realizado a mano? ¿Usted le considera el industrial igual al artesanal? Por ejemplo, bueno, yo tengo que recalcar que, y tengo que hablar de mi experiencia porque es lo que a mí me ha dado, ¿no? Toda la información. Y conozco mujeres dentro de mi cultura que nacieron utilizando bordados a mano y hasta el día de ahora no han portado una máquina, por ejemplo. Creo que es tan, o sea, el tema de valorar algo es algo tan personal, ¿no? Es como, es tan difícil decidir qué puede valer para ti y qué no.
pero definitivamente para a mí lo que me atrae de todo ese contexto es todo el proceso y toda la historia, el bagaje cultural que tiene eh, ese proceso que aprendieron las mujeres que están atrás, ¿no? O sea, no son 2 o 3 años de práctica, son mamás enseñando a sus hijas, a las nietas, entonces hay toda una generación atrás y ese es el valor que para mí representa, por ejemplo. Entonces, no tiene un punto de comparación para mí lo que está elaborado a mano y lo otro que es totalmente industrial. Joana Muñoz tiene una pregunta. En cuanto a la morfología, ¿qué elementos se exploran? Plantas, flores, etcétera, específicamente en los bordados que usted realiza. Por ejemplo, justamente eso comentaba en alguna de las diapositivas. Es que en el caso, o sea, depende mucho de las comunidades, ¿no? Pero hablando de la cultura taoleña, hasta cierto punto los símbolos iconográficos que se encuentran más bien están, o sea, lo que se ve ancestralmente están representadas en nuestras fajas, ¿no? Sin embargo, lo que viene ya naciendo a partir de los años 40 y es algo que van haciendo de las mujeres que van dibujando entre flores muy sencillas y hasta el día de hoy que ya fueron modificándose con el paso del tiempo, algunas utilizando recursos como les comentaba, encontrando dibujos en platos, en tazas europeas, eh, y hasta el día de ahora que ya la tecnología nos permite investigar y buscar no los dibujos para copiar, sino yo pensaría que son como composiciones que podemos utilizar, o sea, como para ir armando, ¿no? Cierta composición. Karina Espinosa nos dice, Hilda, hermoso tu trabajo. ¿Qué tiempo te toma la elaboración de una blusa, sobre todo el bordado? En realidad, el bordado como tal, trabajando como, pensaría que entre 5 a 8 horas, les toma a las mujeres 15 días, pero no es la forma de trabajar que ellas tienen. Las mujeres las mujeres con las que yo trabajo, por ejemplo, ellas son amas de casa, son agricultoras, son mujeres que están trabajando dentro de sus territorios, entonces para ellas dedican el bordado una parte del tiempo nada más. Una blusa nuestra, por esa razón, está entregándose aproximadamente en 1 mes y medio. Ok. Nos preguntan también cómo pueden obtener las prendas de Shafra. Pueden entrar a nuestra página y nos dejan un mensaje. Están en Instagram o en Facebook. ¿Cuál es el valor aproximado de una blusa, Hilda? Ok, depende mucho de los acabados, de los materiales, del tipo de bordado también, pero un valor así, como un aproximado, un estándar, como $200 aproximadamente. Muy bien. Alrededor. Estamos ya con el tiempo límite. Por favor, Gustavo, Hilda, si es que desearían ustedes hacer una síntesis final. Bueno, creo creo que un poco de lo que hablamos al inicio, ¿no? La importancia para los diseñadores y la importancia del rescate de nuestras culturas y de empezar a inspirarnos, digamos, en nuestra artesanía. Creo que es muy importante para mantenerla viva, para rescatarla. El hecho de que proyectos como el de Zafra se repliquen en otras comunidades, creo que es también súper importante. Realmente
hay muchas comunidades con digamos, con muchas artesanías diferentes. La chola cuencana, insuleta, la otavaleña, que creo que el poder hacer un trabajo tan espectacular como el que hace Hilda es realmente digno de inspirarse para que otras personas lo hagan y poder mantener nuestra cultura. Así es que yo, por mi lado, Hilda, gracias por el trabajo que haces, gracias por esta exposición tan espectacular y gracias por estar aquí. Nuevamente, muchas gracias a ti, Gustavo, y a Sidap. Para mí, realmente es tan importante trabajar no únicamente dentro de mi labor, el bordado como tema artesanal, sino en general, ¿no? Dentro de mi profesión, que soy interiorista, también me ha permitido trabajar en otros elementos. Y el hecho de llevar el tema del proceso artesanal en esos otros elementos ha sido fundamental, porque creo que se debe regenerar estos espacios porque tienen su propia memoria histórica, ¿no? Y son esas las que no se deben perder, y al contrario, creo que se debe manejar de tal forma que sigamos el proceso para encontrar una mejor calidad en esos productos. Muchísimas gracias, Hilda, por sus palabras finales. Vamos a terminar esta sesión con unas palabras del director ejecutivo del SIDAP. Adelante, Fausto. Gracias, Glenda. En realidad, bastante contento y emocionado con esta presentación de Hilda, muy bien dirigida también por Gustavo, porque una pregunta que me quedó a mí pendiente, o más bien pendiente me queda en mis oídos, es si se pierden los elementos originales de la cultura. Yo pienso que el proceso de innovación, el trabajo colaborativo entre diseñadores, artistas, artesanos, permite la renovación del patrimonio. Además, la actualización de ese patrimonio inmaterial tan rico que tenemos en nuestros pueblos, y hablo eminentemente de todo el continente. Ese es un elemento primordial. Luego, cuando hablamos de identidad, no tenemos que olvidar que hay las nuevas identidades. Yo creo que el trabajo que está haciendo Hilda está promoviendo que aquellos jóvenes que posiblemente, como ella muy bien decía, por los testimonios de sus padres, de sus abuelos, abandonaban la vestimenta, abandonaban sus rasgos, digamos, culturales, hoy los están renovando, porque también el diseño y la moda permite eso, permite que la juventud se acople a un nuevo sistema de conformidad, pero sin abandonar esta perspectiva identitaria. Y así se van construyendo también las nuevas identidades. Y tercer punto, yo creo que el diseño, la innovación y la moda hacen esto que hoy estamos viendo. Reactivan una economía múltiple. La economía, como bien decía Gustavo en un principio, esta dualidad de que gane tanto el diseñador, el artista, como los artesanos. Y eso es lo que está pasando cuando Hilda nos cuenta que esta combinación común que existe muchas veces en el sector artesanal de estar tanto en el agro como en la artesanía es evidente. Hoy hemos visto y somos testigos de que efectivamente eso sigue pasando en nuestros pueblos. Yo más bien celebro que esta renovación de ideas permitan también alargar la vida de elementos identitarios de nuestra vestimenta tradicional. Lo ha dicho también Gustavo. Acá ha sido el traje de la chola cuencana ha sido interpretada y reinterpretada varias veces por diseñadores, por artistas. En la misma inauguración de Ardis, vimos cómo los jóvenes diseñadores de la Universidad de la SOAI, estudiantes, reinterpretan, ¿sí?, y actualizan ese patrimonio identitario. Y hay dos formas de concebir. La forma identitaria que no está implícita en la moda, que es la vestimenta de los y las personas originarias de su territorio. Ahí no existe moda, ahí no existe diseño, ahí existe identidad de la vestimenta que viene prolongándose con el tiempo, y lo que está pasando hoy, que sí es una nueva identidad prolongada en el tiempo y acompañada de la moda. Realmente muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Hilda.
porque yo creo que este es el propósito que tiene Ardis, conjugar todos estos elementos y discursos para la renovación de un patrimonio y una larga vida para el saber ancestral de la artesanía y del diseño.